Bueno, bienvenidos. Desde el Museo Marco La Boca estamos muy contentos de haber podido concretar esta presentación del libro de Alexis Minkiewicz, editado por Fundación Tres Pinos. La idea principal de este encuentro es conversar con el artista, pero por supuesto también con aquellos que supieron ser parte de la realización del mismo. Entre los participantes tenemos a Leandro Martínez de Pietri y a Mónica Palone, que son los editores, ¿verdad?, del libro. A Florencia Cualina, quien estuvo a cargo de la edición, del prólogo. Silvio Lang, quien escribió el texto de la performance. Y Marina Guerre, historiadora del arte, especialista en monumentos conmemorativos, ¿verdad? Así que, sin muchos más preámbulos, le doy la palabra a Leandro, quien estará moderando un poquito esta conversación. Genial. Bueno, muchas gracias, Cris. Muchas gracias a todos por estar acá, hacerse presentes en esta virtualidad una vez más, que sé que nos demanda un montón, pero es lindo cerrar una semana celebrando el lanzamiento de un libro, celebrando la producción cultural y hacerlo de forma conjunta, sobre todo cuando es un libro en el que se reunieron tantas voluntades tan potentes y donde me parece que los diálogos son verdaderamente muy, muy ricos. Un poco la idea de esto es contarles un poco cómo llegamos al libro, un poco cuál es su estructura, cómo se fue configurando, y a partir de eso ir dialogando entre todos para darle sentido a esto. Como saben, el libro, como dijo Cris, fue editado por Fundación Tres Pinos. En el año pasado hicimos la exhibición de Alexis en la República. ¿Hay una interferencia medio rara o soy yo solo? Hay un poquito de eco, sí. Debería mutearse. Claro, si alguien tiene el micrófono abierto, como dice Mónica, haciendo gala de su conocimiento de docente, debieran silenciar el micrófono y vamos habilitando cuando quieran hacer preguntas. Entonces, como les contábamos, el año pasado, imagino que habrán visto, habrán venido, hicimos la exhibición República de Alexis en el Marco, y siempre lo hicimos con la idea de acompañar la exhibición con una publicación, que es la primera que se realiza sobre el trabajo de Alexis, y que esta publicación fuera más allá de la exhibición, no funcionase solamente como un catálogo, sino como quizás un libro panorámico, no retrospectivo, no donde incluimos la totalidad de los trabajos de Alexis, sino hacer un pequeño recorrido de aquellos trabajos que muestran las líneas de investigación que viene atravesando Alexis y que conforman un poco el panorama de preguntas y de inquietudes que va abriendo en su trabajo más reciente. República, como aparece fuertemente desde la tapa, con esa figura alegórica de la Marianne, una foto que hizo Botón Rojo. República es una muestra que revisitaba este monumento conmemorativo que se encuentra sobre el Palacio Legislativo, que tiene la figura de la República liderando triunfalmente una cuadriga, en una mano los laureles, en la otra las riendas de los 4 caballos, representando el triunfo de la democracia. Sobre esta figura alegórica y sobre esta construcción idealista de la democracia, en un estilo neoclásico, de influencia muy marcada Perdón, me estoy acomodando, me hace un ruido de la silla. Un marcado eurocentrismo, ¿no? En esa definición de Buenos Aires de cambio de siglo y de Argentina, con el marco del proyecto civilizatorio que define a nuestro país en ese periodo. Alexis lo que hace sobre ese monumento es trabajar sobre la narrativa, pervirtiéndola desde adentro, a partir de sus propios elementos
narrativos de las propias figuras que componen el conjunto escultórico, traza una otra mirada replicando algunos de estos elementos en una suerte de, nos gusta decir, de pornotopía, en las palabras de Paul Preciado, un espacio donde se quiebran las convenciones sexuales habituales, un espacio temporal diferente, en donde nos permitimos ver una república soñadora, una república juguetona, en una relación diferente con el caballo, con uno de los caballos que sobrevive a esta réplica que hace Alexis y que se encuentra recostado sobre una cama que reconstruye el patrón de las rejas del Congreso. Ahora les vamos a mostrar un poco de imágenes de todo. Yo solo quería trazar un poquito el imaginario de Alexis en esta exhibición. Algo muy interesante de este trabajo, y ahí nos va a gustar mucho conversar con Silvia en ese sentido, tiene que ver con las distintas ideas sobre lo público que se ponen en tensión con Alexis, y les cuento algunas cositas de la cocina que no llegaron a formar parte de la exhibición, pero algo que discutíamos mucho con Alex es, por un lado, esta visión idealista de la democracia, basada sobre el ágora, ¿no? La idea de la democracia en ese recorrido que la instaura desde Grecia en el siglo V a.C. Y en contraposición charlábamos sobre otras instancias de lo público, como pueden ser quizás, digamos, algunas muy poco recorridas por la historia, que tienen que ver con la comunidad marica y que tienen que ver con los espacios que habitamos en la ciudad, con los encuentros fugaces, con lo que ha significado, por ejemplo, los baños públicos de las estaciones de trenes. Pensábamos un poco sobre esa otra dimensión de lo público, sobre dónde se expresa la parte dionisíaca de este ideario grecorromano. Y en esa tensión entre la polinia y lo dionisíaco, en esa tensión entre el ágora como encuentro de debate de ideas y la calle, el baño, el espacio público como un encuentro de cuerpos y otro tipo de intercambios, fue apareciendo esa sexualización del monumento, que Alexis fue trabajando cada vez más. En un momento habíamos pensado en desarrollar una ambientación que reprodujera algunos de estos espacios como el baño, y después Alexis, que es un escultor exquisito, se fue centrando cada vez más en el grupo escultórico, cada vez más llevándolo al detalle. Pero me parecía interesante reponer un poco esto. Y respecto a cómo llegamos en ese sentido a trazar un recorrido en el libro, la idea fue trabajar no solo sobre República, sino muy especialmente sobre Recero A, que es la muestra anterior que hizo Alexis en el Centro Cultural Recoleta, y donde también retomaba alguna iconografía y algunos espacios del siglo XIX, en particular el Matadero del Norte, el actual Centro Cultural Recoleta, y ese espacio circundante, no solo por las relaciones temáticas que hay entre las dos muestras, sino también porque hubo una relación institucional muy fuerte. El marco todavía no existía en la sede que conocemos hoy, pero ya existía como proyecto, y en su espacio fue que Alexis construyó las esculturas que formaron parte de Recero A. Así que el museo en algún punto nació como taller también, lo cual es muy interesante como parte de la genealogía de una institución museística. Y luego hicimos una última sección, a la que llamamos Panorama, ¿no? Que le da este tinte panorámico al libro, en el que hicimos un recorrido de adelante para atrás, en la cronología, desde lo más reciente hasta los primeros trabajos de Alexis, eligiendo justamente aquellos que más fuerza tenían en relación con esta muestra. Me encantaría ya invitar a Mónica a conversar un poco sobre la puesta en página de este proyecto y de este recorrido de obras. Y Alex, por supuesto, si querés empezar a interrumpirnos y discutir con nosotros. Así como hacías cuando hacíamos el libro, que digamos, hablábamos entre los tres y uno interrumpía. Exacto. Leandro, en principio, bueno, muchísimas gracias por invitarme a la participación de esta presentación del libro de Alexis y de un recuento de su exposición. Y muchísimas gracias también, porque la verdad que fue un placer trabajar con los dos.
la verdad que no solamente hubo mucho humor y mucha actualización de información y, digamos, los dos son personas muy formadas y ese intercambio con los artistas y con el curador, en este caso Leandro también, es muy importante para cómo se nutre, digamos, un objeto libro, sí, que acá lo tenemos, el libro también, en este caso el de Alexis. Sí, el libro, como adelantó Leandro, está conformado con una visión más bien panorámica, ni retrospectiva ni antológica, primero porque Alex es muy joven, pero aún así tiene mucha obra, y entonces realmente se daban dos cosas. Uno, que la muestra estaba presentada, la muestra de Alex, y eso es a veces para mí como diseñadora o como editor es algo raro, porque generalmente uno produce los libros con anterioridad a la exposición que va a venir más adelante, o se hace el libro con posterioridad. En este caso coincidía que el libro estaba con la muestra también. Entonces era como un work in progress de lo que estaba sucediendo, de lo que tenía que congelarse, siendo que es un vivo en ese momento la exposición, y estos pequeños tips de cosas anteriores y de obras anteriores de Alexis. Entonces, lo que estuvo muy interesante para el desarrollo del libro es que, como lo tomamos como la presentación de la obra, es una gran instalación, y hay un momento que los textos que acompañan la instalación devienen en una cosa, en una situación de cierre, ¿no? Hay una imagen que representa algo y hay un texto que lo sostiene de determinada forma, pero tuvieron la buena predisposición y la buena idea de Alex de ir registrando este proceso. Entonces, lo lindo que tiene el libro de República, aparte, que todo esto que van sosteniendo Florencia en el prólogo, donde pone el contexto político y la inserción del medio artístico dentro de la historia argentina. Después, todo el texto de Leandro, que hace todo un revisionismo desde el monumento en adelante. Después están, bueno, la parte de la República, digamos, eso acompañado de un work in progress que fue dando, de cómo él fue creando la obra, hasta que la obra se instala completamente, me parece que quedó como un capítulo muy cerrado, y es una cosa que lo va llevando al texto, y uno va como se va conformando la obra. Entonces, es como fuesen capítulos vivos, ¿no? O sea, uno no muestra una cosa congelada en el tiempo de un registro de obra, sino que está el work in progress y luego la obra está terminada. Y bueno, como dijo Leandro, después la segunda gran obra era Reserva, que es la instalación que él hace en el Recoleta, que es una instalación bellísima. Todo tiene una colorimetría bastante empatada y tiene que ver con la forma de producir la obra de Alexis. Y la parte sí que lleva el título Panorama es un punteo de determinadas obras que se fuimos eligiendo más representativas de lo más nuevo hacia lo más antiguo, de Alexis, donde aparecen estos papeles maravillosos finales, que después no sé si no vienen al libro, los van a ver, que tienen una bella perversión, estos textos y estos libros, estos dibujos, siempre se lo dije a Alexis, que me encantan. Y bueno, la verdad que eh, sería muy difícil destacar algo en especial del libro, porque el libro es todo como destacado, como digo yo, es una muestra que estaba presente, y el libro tenía que tener una vida presente también. Entonces me parece que esta idea de haber mostrado siempre los avances de la obra y conformar la obra como un work in progress dentro del libro, no como un registro congelado de cómo se construyó una obra, para mi gusto lo hace como un libro de una mirada diferente, acompañado de la verdad, unos textos muy buenos. Y obviamente está la inserción de toda la parte de la performance, que es un capítulo que se llama Insurrección, que es la performance de Silvio, que es muy bonita también, y que le da eso mismo, a mí la sensación que yo decía de ella cuando hacíamos el libro, si la performance era como una cuña dentro de la exposición que mostraba otra mirada, como explicaba Leandro, en el libro me parece que es así. La inserción del capítulo de Insurrección de Silvio es como una cuña dentro del libro que también le da como un respiro de otra cosa, y luego sigue la parte de la evolución de la muestra de las obras de Alexis.
Bueno, más o menos ese me parece así, yo no me extiendo demasiado también en la charla, pero bueno, me parece que esa fue la forma que se construyó el libro y se construyó también con los textos, también uno de Recero Va, de Javier Pelakoff y de Juan Taul, ¿no? Tawil, que también participaron, y en República de Malena Nijenson, que bueno, creo que no la tenemos acá presente, así No, que un sí. placer, un placer y bueno, en cuanto a la conformación de diseño en general, es limpio, como es limpio la obra de Alexis. Digamos, había una blancura que se imponía por la instalación y por el espacio del marco, que me parece que el libro lo tenía que transmitir de alguna forma, digamos, que esa blancura eran unos silencios que alimentaban al libro también. Me gustó un montón, Mónica, que justo destacaras la obra que cierra el libro, Me ese encanta. dibujo, serie de dibujos Un Mundo Feliz, porque Alex, esos dibujos nunca los habías mostrado, no me contás que son dibujos que nunca pensás vender y que quizás nunca pensaste como parte de esta narrativa, y justamente esas dos palabras que dijo Mónica, una bella perversión, me parece que forman una genealogía muy interesante para tu trabajo y para cómo eso va apareciendo en la representación de todos los temas que vas tocando, sean al trabajar con elementos orgánicos, inorgánicos, y tu modo de pensar y tu modo de situarte estética y políticamente. Y me parece que estaría lindo que nos cuentes un poco cómo ves vos o cómo te resultó encontrarte con estas propuestas de genealogía sobre tu propia obra. Acá, hoy. Yo creo que algo de lo que, escuchándolos, me parecía que había algo muy interesante del proceso, ¿no? Como la escultura, digo, que podríamos decir que es así como la disciplina o como el espacio ese dominante dentro del libro. Tiene tantos momentos, tantas instancias, va modificándose, como vos bien dijiste, al principio nosotros habíamos pensado en la muestra ingresar por dos pasillos que fuesen baños públicos, que después devinieron en una suerte de mosaico, íbamos a llenar la sala y íbamos a hacer una franja dentro de la sala de mosaicos, como para darle ese clima también más... mosaicos blancos para darle ese clima también más como de vestuario, de húmedo, ¿no? Como esa sensación de estos mosaicos se ponen en lugares en donde hay cierto vapor. Y de repente, bueno, que todos esos cambios hayan de algún modo quedado registrados en el libro, para mí fue súper importante. Mismo en la muestra de República, hay un dato que para mí es re importante, que Flor un poco lo menciona en el prólogo, que los caños en la muestra de República, perdón, en la muestra de Recero Va, al final de la sala hay unos caños que yo, en Recero Va, la muestra la hice en el mismo Museo Marco, digamos, donde es ahora el Museo Marco, en su momento era un galpón abandonado, hecho pelota. Yo hablé con la gente de la Fundación Tres Pinos y me prestaron ese espacio para producir la muestra de Recero Va. Y algo que yo decidí hacer, apenas entré en el espacio, fue retirar los caños, mandé a picar todos los caños de cloacales antiguos. Y esos caños yo los llevé después a Recoleta, porque había algo también de la coordenada, ¿no? Como que para mí no era cualquier cosa hacer una muestra en ese lugar. Había algo de la carga histórica, de lo que significaba, bueno, ¿qué me llevo de este lugar para Recoleta? Perdón por la gente que vive en Recoleta, no tengo ningún problema con ese barrio, es divino, de hecho me encantan los árboles que tiene, pero decidí llevarme sus caños cloacales porque me parecía que era como una suerte también digamos, de señalamiento. Y volver a la Boca con la propuesta de inaugurar este espacio de otro modo, mucho más limpio, y con esta idea de trasladar este monumento, que también surge un poco de estas preguntas iniciales que creo que en algún momento, después de Recero Va, me interesaba pensar en estos magmas, ¿no? Como estos magmas que habitan debajo nuestro, estos magmas que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra constitución, digamos. Y
bueno, y pensar qué sucedería entre eso y la relación que tienen con los monumentos, ¿no? Entonces de ahí viene un poco la idea de preguntarle un poco a ese monumento increíble de Víctor de Paul. A mí me interesa meterme un poco más en esas ideas, ¿no? En los monumentos, pero físicamente. De ahí viene un poco la idea de absorber el monumento y hacer otra cosa con eso. Porque, viste, los monumentos por lo general uno no los monta, ¿no? Digamos, como que el caballo de bronce está ahí, pero uno no se sube al caballo de bronce, uno no abraza la figura. Me parece que los materiales se bancan eso, ¿viste? Se bancan eso y mucho más. Entonces, me parece que hay un giro de apropiación y interesante en relación a lo que acá Marina seguramente nos va a poder contar un poco su mirada en relación a los monumentos, pero me parece que están un poco más para eso, para hacerle ese tipo de preguntas un poco más físicas, simbólicas. Me parece que hay dos cosas claves y súper interesantes en eso que estás diciendo, Alex, que tiene que ver con los tránsitos urbanos que fuiste proponiendo con esas muestras, ¿no? Llevar la cloaca a Recoleta y llevar el monumento de la democracia en su tradición eurocéntrica a la Boca y volverla al monumento de la República Popular de la Boca, ¿no? Y esos cruces que revisitan un poco las escrituras del poder en el espacio público creo que son una de las cosas más potentes y más interesantes de tu trabajo. Y por otro lado, está esta pregunta por la relación física, ¿no? Y no por la relación intelectual, y justamente la parte que repone un poco Silvio, que está ausente en la instalación, que es la forma en la que hay una performatividad de esos monumentos y cómo interactúan con los cuerpos que le construyen sentido desde otro plano. Creo que ahí estaría lindo que entres, Sil. Creo que te llamaron, te invocaron con ese comentario. La fisicalidad de los monumentos. Sí, hay como varias cosas que cuando Alexis me invitó a activar la expresión que tuvimos en cuenta, primero era la inversión, digamos, de figura central del cuerpo escultórico, que es la pública, que está invertida y está suspendida y está colgando. Te oye muy bajo, me parece que tenés que acercar al micrófono. Cuando Alexis me invitó a activar la instalación, hubo como varias cuestiones a tener en cuenta. Una muy fuerte, que era la inversión de la figura principal del cuerpo escultórico, que es la República, que está colgada e invertida. Otra tenía que ver con esa fuerza animal humanizada, que es el caballo, que está en un catre, que son estos rejados del Congreso. Y la pregunta también para mí en relación a la República, que tenía que ver con algo que yo venía trabajando con Maquiavelo, leído por Gramsci, que era la disputa por el miedo, digamos. ¿Quiénes tenían miedo? Si los poderosos o los gobernantes, o tenían miedo los gobernados. Entonces, pensar, digamos, que en esta idea que tiene Maquiavelo de que la República es donde se dirime las fuerzas del miedo, digamos, ¿no? ¿Quiénes temen a quiénes? Y entonces apareció también la idea de esa imantación material que tienen las dos piezas del cuerpo escultórico, que es esa inversión, y que también es esa especie de perversión para mí que hace Alexis del monumento original, digamos, ¿no? Como no solo invertirlo en términos de la gravedad, sino también invertirlo en términos de embestirlo de cierta livianidad o de cierto goce, digamos, ¿no? Ese caballo que está ahí, está gozando, esa república también está dada vuelta, digamos, ¿no? Está drogada o no sé qué. Entonces, para nosotros también tenía que ver con cómo, digamos, cómo pensar la república desde esa disputa por el miedo, y de que esa disputa por el miedo implica una insurrección, digamos, ¿no? Como que esa disputa por la intensidad en el espacio público, que es el espacio entre los cuerpos, implica también una insurrección, digamos, y cómo esos cuerpos se preparaban a partir de las fuerzas materiales, de las tensiones del cuerpo escultórico, se preparaban para esa insurrección, cómo hacerse un cuerpo insurreccional, que es algo que yo también vengo investigando, y creo que por eso Alexis un poco me convoca,
y tenía que ver con eso, digamos, con cómo el cuerpo escultórico podía imantar y podía introyectar esas fuerzas insurreccionales a los cuerpos. Y también, digamos, nosotros lo que estuvimos trabajando procedimentalmente tenía que ver con técnicas de autodefensa, digamos, de la autodefensa colectiva, o de cómo esos cuerpos, en general son cuerpos racializados, los cuerpos que intervienen en la performance, son cuerpos afrodescendientes e indiedescendientes. Entonces tenía que ver también, digamos, ahí con cierta rememoración de cómo esta República Argentina se sustenta sobre la racialización y sobre el racismo y sobre el genocidio a los colectivos indígenas y afrodescendientes. Entonces, bueno, más o menos esos eran los elementos que pusimos a jugar, y apareció otro elemento que era la miel, que en un momento era otra cosa, que no me acuerdo ya que era, antes de la miel. Había otro elemento que queríamos... queríamos manchar las paredes. Era más trash, queríamos ensangrentar las paredes del museo. En un ensayo rompimos, hicimos un agujero sin querer, un accidente, se hizo un agujero, uno de los performers hizo un hueco en el Durlock, y fue increíble ese momento, que ahí la gente del museo nos hizo el aguante. Pero bueno, apareció otra materia que tenía que ver con la miel y tenía que ver con la reparación de esos cuerpos, digamos, después de esos cuerpos, de ese estado de fuera de sí, o de ese estado insurreccional, o de ese estado de éxtasis social, o de intensificación social, porque también había una relación muy material con los visitantes, con los espectadores. Había ese momento de cubrirse de miel, que era una reparación, diríamos, corporal, pero también era una materia que se iba fusionando con el tratamiento que Alexis le había hecho a la pieza de la República. Bueno, eso estoy medio así desordenadamente tirando los elementos que se pusieron en juego. No, está excelente, y además es genial que repongas la parte de la miel, de hecho, que es ese cierre de reparación colectiva, porque quedó fuera del libro, de hecho, ahora que me doy cuenta. Miren qué interesante, la reparación quedó en el imaginario de quienes estuvimos ahí y tuvimos ese goce de la miel que nos brindaron. Hay un par de líneas que me parecen muy interesantes. En esto me gustaría ya como ir invitando a Flor. Una cosa que pensaba, Sil, mientras te escuchaba, yo hice algunas de las traducciones al inglés para este libro, y hubo algo muy interesante con insurrección. Saben que en inglés existe insurrection y insurgency. Y una insurrección es una sublevación que toma el poder. Es una insurrección exitosa. Una insurrection es un derrocamiento del gobierno. Es más como usamos nosotros, quizás una sublevación. Obviamente fui por la primera a la hora de traducir. Fui por nuestro deseo de cambio radical, sin duda, un minuto. Y bueno, justamente en esos deseos de cambios radicales, en ese énfasis que vos sí, cuando hablabas también de las figuras racializadas en la historia argentina, es que me parecía importante rescatar el trabajo que hace Alexis también por prestar atención a aquellas vidas y aquellos cuerpos que fueron hechos subalternos en la historia argentina, ¿no? Y que es algo que se concentra Flor en el prólogo cuando piensa justamente en ese árbol que trabajas vos para Reserva y en ese ganado que es la base de nuestro tan mentado modelo agroexportador. Así que, Flor, te invitamos a charlar. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, es una alegría compartir con ustedes este lugar, presentando el hermoso libro de Alexis, así que quería felicitarlos a Alex, a Lean, por este trabajo tan valioso y tan necesario siempre, que es el alumbramiento de un libro, como ese alumbramiento de unas nuevas posibilidades de pensar el arte. Y en relación a todas estas cuestiones que se fueron conversando hoy, pensaba en ese gesto de Alexis de traer las cloacas a Recoleta. Y creo que intuitivamente
cuando vi la exposición Reserva, pensaba en esa dimensión, sin saberlo. Esa dimensión absolutamente visceral de revisar estos intestinos de nuestra historia, ¿no? Las cloacas que siempre están obturadas. Y esa exhibición de Alex me resultó absolutamente conmovedora por su carga dramática y ambiciosa, y también por traer un pathos que veían bastante infrecuente en un artista de su generación. Entonces me interesaba pensarlo, por una parte, en una dimensión sincrónica y en otra que implique cierta diacronía. No podía dejar de pensar que esta exposición del 2016, ya nos encontramos en esa fase nefasta que fue el macrismo. Pero, sin embargo, creo que podía leerse una dimensión que tomó una fuerza particular durante el gobierno de Cristina Kirchner, en términos macropolíticos, que fue esta atención como política de Estado al pensar la historia del siglo XIX en Argentina y del siglo XX. En estas alocuciones tan enfáticas de Cristina, siempre aparecía alguna referencia a Belgrano, a Dorrego, a San Martín. De hecho, bueno, pensemos que una de las causas que tenía, creo que fue por el sable, no sé si se acuerdan, que un sable que le regaló Putin. Bueno, este interés de Cristina, creo que marcó una agenda dentro de la vida pública y trajo otra vez esta cuestión que atraviesa nuestra historia germinalmente, que es esta disputa entre la civilización y la barbarie, los federales, los unitarios, los peronistas, los antiperonistas, como en esos discursos siempre hay una disputa en torno a lo público y a las clases populares. Uno de los momentos más álgidos en términos simbólicos, porque entiendo que fue una política de Estado, fue el desplazamiento del monumento a Colón, no sé si recuerdan. Y el emplazamiento en su lugar por el monumento de Juana Zurduy, que había sido un regalo del Estado Plurinacional de Bolivia, un regalo de Evo Morales. Ese movimiento creo que formó parte de una tensión inusitada en términos de pensar la historia en el espacio público desde un ámbito tan poderoso como es el Poder Ejecutivo. Y eso por una parte. Creo que era interesante poner en relación esta apertura hacia el pensamiento sobre los monumentos públicos en ese halo que implicó al kirchnerismo. Es muy interesante también pensar la importancia simbólica que tienen los monumentos, que una de las primeras cosas que hizo Macri fue sacarse de encima a Juana Zurduy y llevarla fuera de su vista, pocos metros, pero a la plaza seca del Centro Cultural Kirchner. En esta disputa sobre el monumento, los emblemas, y el quién habla a quién, esa construcción de las hegemonías, creo que ahí aparecía de una manera muy clara y a la vez problemática. Por una parte, creo que ahí se abría una cuestión que entiendo que es importante que pensemos. Por otra parte, recién les contaba que me había asombrado muchísimo este pathos
en la obra de Alex tan infrecuente para los artistas de su generación. Que por otra parte, nuestro siguiente encuentro después de esa muestra fue ya en el Premio BRAC, en la edición de 2017, que también en el atrio del Museo de los Inmigrantes desarrolló una ambición también dramática, monumental, visceral y descarnada. Pero pensando un poco, retomando esto que les estaba, estas ideaciones, pensaba también en cómo la historia argentina, desde diversos puntos de vista que posan su mirada en los movimientos contrahegemónicos, en esa periferia, en la periferia en el sentido de donde no se estuvo mirando demasiado en la construcción de una historia en sentido hegemónico, pensaba que es imposible no tener en mente el trabajo de Marcelo Pombo, ¿no? Como desde el 2018, con la muestra que realizó en Rosario sobre los nuevos, que se llamó los nuevos artistas del grupo Litoral, él también abrió una perspectiva que creo que resultó un movimiento que no dejó de tener una enorme ampliación, ¿no? En ese sentido, creo que el trabajo de Alex está hablando con toda una serie también de artistas que empezaron a pensar todos estos agentes laterales que nunca fueron observados con demasiada atención. Por otra parte, pensaba, ¿cómo? Bueno, estoy leyendo, después lo leo. Por otra parte, pensaba que el trabajo de Alex se va ligando de una manera anacrónica también, con diálogos diferidos, con la obra de grandes artistas que en que muchos de estos casos no tienen una gran atención por parte de los artistas de su generación. Pensaba, por ejemplo, en la obra de Carlos Alonso o de Norberto Gómez, en la de Alberto Heredia también, aunque la obra de Heredia está... otro artista que creo que es muy, muy, muy importante en este sentido de establecer diálogos con la historia del arte argentino es Diego Bianchi, ¿no? Y la obra de Diego y la de Alberto Heredia tienen un enlazamiento muy, muy particular, y creo que eso también abrió nuevas lecturas sobre la obra de Heredia, no así quizás con la de Carlos Alonso o de Norberto Gómez, en un sentido más histórico, ¿no? Y artistas contemporáneas como Cristina Piffer y también Marcela Astorga, que no la mencioné en el prólogo y se me pasó, pero no quería dejar de pensar estas relaciones con ellos y ellas. Porque esa lectura sobre una sensibilidad que es descarnada y visceral y que están elaborando a partir de figuras que pueden ser antropomorfas o pueden ser abstractas, pero siempre hay una carga simbólica muy poderosa y otra vez descarnada sobre nuestra historia, sobre el modelo agroexportador, sobre las sombras y lo terrible de estos espacios que van desde el matadero, justamente, que elaboró Alex, hasta las torturas, ¿no? Las torturas como política de Estado. Así que, bueno, yo estoy muy, muy feliz por haber podido desarrollar mínimamente, porque creo que merecerían una elaboración mucho más amplia, pero al menos fueron una serie de puntos que probablemente con el tiempo vayan hilvanando algo más.
pero eso, no quiero dejar de felicitarlos. Y también sobre algo que planteaba Mónica recién en este hermoso trabajo que hizo, era sobre los dibujos. Y son absolutamente notables y de una belleza desquiciada. Que no puedo dejar de mostrarles, el del gomero. Es, Dios mío, el nivel de virtuosismo desquiciado. No se puede creer porque es como el trabajo de un botánico. Entonces, bueno, si existía la posibilidad de conversar un poquito también sobre esta precisión, detalle, porque entiendo que también es como otra esfera de un trabajo que generalmente conocemos en su faceta más expresionista. Así que bueno, esa sería mi pregunta para Alex. ¿De dónde viene toda esta belleza desquiciada? Sí, los gomeros tienen algo de botánico porque en principio amo los árboles, es algo, me encanta ir por los lugares y me siento muy orgulloso de reconocer las especies, como que para mí siempre es como algo que de chico me interesa. Pero además de eso, me parece que los árboles que yo dibujo tienen como particularidad. Bueno, a veces no tanto, ¿no? A veces también trabajo con otro tipo de bosques y trabajo con otro tipo de especies, pero para concentrarnos un poco en lo que venimos charlando, los gomeros de Buenos Aires tienen algo bueno, que son uno de los puntos de partida de mi trabajo en general, ¿no? Tanto escultórico como en carbonillas. Y esos gomeros tienen la particularidad que tienen que el primer gomero que se plantó fue muy cerca del Matadero, del norte en su momento se llamaba, que estaba en la zona de Recoleta, muy cerquita de donde está el centro cultural, donde fue Reserva. El primer gomero que se plantó se llama, para mí tienen como mucha identidad porque son testigos de la construcción también de nuestra historia, ¿no? Tiene muchísimos años, tiene más de 200 años, y me parece que lo interesante de ese árbol en particular es que muchos árboles que están casi todos, te diría, son familia de ese árbol. O sea, son por esqueje, por brote, se ramas y se plantaron en plazas de Buenos Aires y eso generó en la época de Alvear, y eso generó como una cierta familiaridad entre esos árboles que me parecen súper majestuosos. También hay algo en relación al ombú y al gomero, ¿no? Que tienen como dos identidades distintas. El ombú por ahí uno lo relaciona más a artistas como García Uriburu, ¿no? Parecen que tienen como digamos, como que convirtieron eso en un ícono. Y a mí me interesa el gomero porque tiene otra idiosincrasia. No es tan García Uriburu. Es un poco más, no sé, Herley, capaz. Tiene una cosa, viste, que no sé, nos gusta decir más ombú. Y a mí me interesa eso. Es como, me interesan viste, como que se filtra algo ahí, como el gomero de la que es un gomero que yo dibujé, y le llamo retratos, porque para mí, hace poco puse en un posteo también de Instagram, bueno, eso es algo que hice mucho en esta pandemia, del gomero que está a metros yo le llamo retratos de Gomero, porque tienen como una identidad muy fuerte. Hay uno que está muy cerca de un monumento a Falcón, por ejemplo, ¿no? Y uno ahí se pregunta, ¿cuál es el verdadero monumento? ¿No? Como, ¿a qué le tenemos que llamar monumento y qué tenemos que entender y a qué tenemos que respetar al mármol de Falcón o a este ser increíble que sobrevivió todo de atropellos, pero
Pero bueno, nada, entonces los dibujos tienen esa minuciosidad y esa característica de retrato porque me interesa observar eso, ¿no? Me interesa sentarme y demorar horas y me parece como algo muy gratificante. Retratar estos que uno los pasa como inadvertidos a veces, no, nunca pasa inadvertidos. Tienen como un carácter muy escultórico también, desde lo plástico, ¿no? Desde lo formal. Así que bueno, de ahí viene un poco mi relación con estos gomeros, con estos retratos de Homero que hago. Eh, Es muy, muy, muy impresionante. Y en esa mirada tan exacta aparece esa dimensión de ser vivo, como si tuvieran venas y músculos. Hay una dimensión que es muy, muy, muy conmovedoramente corporal en esos dibujos. Sí, como, bueno, la pieza principal de Serova, la pieza principal justamente era este árbol, y yo pensaba, era como una representación de este Homero, y yo pensaba cómo sería ese árbol si le sacáramos la piel, ¿no? Como tendría sangre, que fue la sangre con la que se regó como una lógica muy, muy simple, pero bueno, algo de eso había en toda esta idea de sacarle la piel a un árbol. Muy simple y muy complejo, porque también esa aproximación que vos vas haciendo, Alex, que piensa también el diseño urbano, y el diseño urbano no es otra cosa que escrituras del poder en este espacio que transitamos y que permean nuestra forma de habitar y recorrer este territorio y hacer sentido en esos recorridos. Y justamente creo que donde señala Flores a la riqueza de estas relaciones entre cuerpos orgánicos, inorgánicos, históricos, contemporáneos que va apareciendo en tu trabajo. Y que es tan potente, ¿no? Y que aparecía también en estos dibujos que estuviste haciendo en la pandemia, por ejemplo, pensaba en el dibujo que hiciste sobre el monumento intervenido en la insurrección chilena, dentro de la lógica que pensaba Flor, y el del retrato del árbol contra el hospital de clínicas, ¿no? Que también tiene una escritura abajo y que también tiene esa sensación como de cuerpos ausentes y presentes que van dejando marcas en estos distintos agentes que configuran nuestro entorno construido. Sobre entorno construido, justamente pensando en estas líneas multitemporales que atraviesan tu trabajo, así como recorría Flor un poco la historia del arte, es que quisimos invitar a Marina, que es un poco nuestra trampa de esta presentación, ¿no, Mari? Porque a Marina la invitamos como lectora, le llegó el libro antes que a muchos, y justamente desde esa mirada curiosa y muy generosa que nos traes, que queríamos invitarla a charlar sobre estos recorridos históricos y a cruzar su investigación un poco con tu trabajo, Alex. Hola, Mari. Gracias, Lean. En principio, agradecerles esta invitación, agradecerle además a Alexis el gesto de deferencia que me acercó personalmente el libro, y para mí la verdad es que es un gran tesoro. Un gran tesoro por muchas cuestiones. Creo que tanto a Leandro como a Alexis pude llegar por lo menos a transmitirle el regocijo por la producción de Alexis y por los cruces que permite entre estas investigaciones tan académicas y que en algún punto y en muchos momentos uno se preguntó para qué llevarlas adelante. Y creo que justamente la producción de Alexis y este libro en particular permite ponerlos en diálogo, ¿no? Pero no desde personalmente, no desde los saberes y el bagaje de conocimiento en torno a la historia argentina o a los procesos que contribuyeron a constituir todo este corpus monumental con el que podemos chocarnos o no, depende de lo que queramos, al transitar la ciudad de Buenos Aires, sino
justamente desde la posibilidad de pensar y repensar. Y de interrogarse, de seguir seguir interrogándonos, y en este sentido creo que se aúna esta posibilidad que nos está proponiendo, tanto el trabajo, e insisto, tanto el trabajo de la obra de Alexis como los textos que constituyen el libro, son maravillosos. Pero digo, me hizo acordar mucho a los disparadores que estuvieron funcionando cuando yo, de alguna manera, tomé el tema de los monumentos como objeto de estudio propio, ¿no? Me lo apropié. Compartiéndolo, por supuesto, con otros investigadores, pero el disparador era justamente no los objetos en sí, con los cuales en general no hay ninguna empatía estética, en términos estéticos, sino preguntándonos e inquiriendo en el lugar y el rol y la función de estos monumentos conmemorativos en esta constitución de una idea determinada, es una determinada idea de nación y no otra, ¿no? Y entonces en este proceso quedan también muy claras las invisibilizaciones, los borramientos, los desplazamientos, la desaparición de elementos y actores, que no constituían el modelo a seguir, el modelo deseado. Y así es como los monumentos que se plantaron como puntas de lanza ideológicas, ¿no? Con un discurso muy claro y unívoco, además. También, ¿sabes, Flor? Te estaba escuchando cuando hacías la referencia a los discursos de Cristina y a esta como oleada inusitada, creo que usaste ese término, ¿no? De impronta histórica. En realidad, en el momento que se llamó, se denominó como la fiebre escultórica acá en la Argentina y que corresponde a fines del siglo XIX y principios del XX, en particular orientada hacia los festejos del centenario, esa también fue una oleada claramente determinada por la política y fundamentalmente por actores que participaban activamente en el Congreso de la Nación. Sí, claro. Entonces me interesó también este corte diacrónico y esta asociación, ¿no? de momentos en donde las voluntades y las ideologías hacen aflorar determinados modelos, y donde también siempre hay borramientos. También a partir de... Claro, en relación a lo que plantea Mari, creo que es muy, muy, muy importante lo que señala, porque cada monumento implica una reivindicación, implica una asimilación de
construir hacia adelante ese legado, de sostener esa ideología que fue emplazada. Entonces, cuando en el centenario, años después, decidieron nombrar una calle Ramón Falcón, ahí hay toda una declaración de principios, ¿no? Ramón Falcón y el Gomero. Bueno, ¿a quién vamos a rendir honores? ¿A Ramón Falcón o al Gomero? En esa decisión hay una reivindicación de valores, de una relación no solamente con el espacio público en el sentido de cómo transitamos, sino quién se somete a quién y en nombre de qué, ¿no? ¿Qué se impone? ¿A quién se impone? ¿Quién se impone como modelo? ¿Quién se impone como referente? ¿Quién se impone? ¿Quiénes quedan de lado? En la historia de la política monumental de la Argentina, y en particular en Buenos Aires, que es más mi objeto de estudio, meterse en los vericuetos de los archivos y ver las luchas internas, las peleas, pero descarnadas, que llevaron adelante actores políticos, es particularmente interesante, y son todas estas, es este caldo de cultivo que en realidad está sosteniendo estos símbolos, estas intervenciones en nuestro espacio público, que las más de las veces quedan ocultas, no se conocen. Entonces, este era una de mis grandes intereses al abordar estos temas, ¿no? Todas estas luchas y peleas descarnadas, porque en realidad lograr que un monumento fuera erigido en determinado espacio de la ciudad, porque el entorno también tiene una fuerte carga simbólica, permitía, bueno, sentirse, haber logrado los objetivos perseguidos y nada, haber batallado gloriosamente contra otros. Claro, es que justamente una de las cosas quizás más interesantes de lo que vos contás, Mari, es la supervivencia del disenso, ¿no? Que es lo que se intenta aplastar con estas narrativas estatales y que hasta en toda la resistencia que aparece en todos los documentos, todos los artículos de prensa, ¿no? Sobre los que trabajaste tanto de las quejas públicas, y es el lugar que aparece también en la obra de Alexis cuando revisita los monumentos a partir de su lugar de tránsito, quizás a partir del lugar del flaner marica, vamos a decir, incluso con eso haciendo un pequeño guiño a Greco en cruces históricos, ¿no? Y poniendo en disputa a la idea de pueblo que intentan avanzar en los monumentos, ¿no? Porque justamente cuando nos preguntamos quién nos representa y cuándo, hay una construcción de nosotros que es infinitamente problemática, como traía Silvia acá justamente, ¿no? Donde hay montones de vidas que no son consideradas vidas políticas, y esa gran paradoja que no pude tratar mucho en la presentación porque Malena no podía acompañarnos hoy, pero que se aborda en su texto, y es cómo la figura de la democracia es instituida en una figura femenina en un tiempo donde no existe el voto femenino, ¿no? Y que esto tiene que ver con una tradición iconográfica donde no hace ruido, donde obviamente la mujer no está pensada como sujeto político, sino como figura material. Claro, perdón, Leandro, porque la Mariana, pero esta república, ¿no? Nuestra república en realidad es una alegoría. Digamos, dentro de estos borramientos
los borramientos permanentes en la historia monumental de la Argentina están las mujeres y los pueblos originarios. Digamos, recién, ahora la verdad es que no puedo dar una fecha, pero el primer monumento al indio que existe en la República Argentina es bien entrado, pero bien entrado el siglo XX, a mediados del siglo XX. Carga ideológica muy densa. Los monumentos son, y con cargas ideológicas muy fuertes, porque en general esas representaciones son sumamente problemáticas, idealizadas, reductivistas, vulgares, ¿no? Que eso es bien complejo. Y justamente creo que sobre la aparición y el problema de la representación disputada desde el cuerpo es que es maravilloso el aporte de insurrección, ¿no? Sí, que veo que te ve ahí con unas ganas de tirar bocado. No, algo que hablamos con Alexis que tiene relación con esto que están conversando, que después de la performance que se hizo en noviembre del año pasado, de la activación de la instalación, bueno, con Leandro, Alexis y el grupo de performers seguimos juntándonos por Zoom durante todo este año. Armamos un grupo de estudio que le llamamos Monumentos Insurreccionales, y que leímos un par de textos que fue compartiendo Leandro y otros que fui compartiendo yo, y también lo que problematizamos era eso, ¿no? ¿Qué cuerpos son monumentalizables y cuáles no? Si es posible, digamos, pensar en monumentos de esas corporalidades insurreccionales, si una performance colectiva puede ser un monumento, si siempre el monumento está asociado a un tipo de materialidad fija, o puede ser más un tipo de artefacto dinámico, o un tipo de acción dinámica colectiva. Por ejemplo, pensamos en toda la acción del grupo de arte callejero, los scratches a principios del siglo XX, y de cómo también ahí esos scratches eran una forma de monumentalizar a los genocidas de una manera colectiva, festiva, callejera, barrial. Entonces, bueno, es un tema que nos está interesando, como que armamos ahí un pequeño grupo que le llamamos Grupo de Acción. ¿Cómo es que le llamamos? Mirá, así rápidamente la digamos. Grupo de Acción de Arte Público, no me acuerdo, pero le pusimos un nombre así pero para pensar en esta idea de cómo se monumentaliza la insurrección, o esos cuerpos colectivos, o esos cuerpos subalternos insubordinados. Sí, en pugna con esos relatos que hablabas vos, Mari, ¿no? De relatos que se establecen además sobre un pedestal, sobre un espacio firme, y que hoy en día nos da la sensación de que se nos caen encima, ¿no? Y justamente donde no se caen los tiran, es lo que hemos visto este año con una fuerza inusitada, por usar el adjetivo que traía Flor, de los colectivos levantando, trepando al monumento como quería Alexis, agarrando la soga, subiendo al cuello de los colonos, de los esclavos, y tirándolos al piso en una celebración popular, que es otra forma de monumentalizar y desmonumentalizar, ¿no, Silvio? Como también esa performance colectiva espontánea, insurgente e infrenable, ¿no? Al mismo tiempo, porque es una acción política, estética, que nace de una bronca acumulada y que toma una forma alucinante, incluso en la tensión de los cuerpos, ¿no? Esos videos son una maravilla de ver para mí, otra vez. Y las materialidades que parecen nobles. Hay un video maravilloso en el que tiran una figura esclavista de Estados Unidos, y donde el bronce, al caer, se pliega sobre sí, parece una manteca, de una forma inimaginable y con muchísima potencia visual. Bueno, yo soy partidario de hacer estas cosas breves, porque cuando bueno breve, dos veces bueno. Así que me parece que invito a quien quiera hacer un comentario a sumarse, a preguntar, y después con eso le damos cierre. ¿Hay alguien que quiera sumar? Cris recibe las preguntas, ¿no, Cris? Se pueden mostrar también, ¿no? Los presentes. La llamamos al frente a ser parte de la memoria de este momento.
Pueden habilitar sus cámaras. Por el momento no tenemos preguntas, pero por favor pregunten, adelante. Tenemos un comentario de Mar, creo que sobre un comentario que había dicho Flor, que dice carta de San Martín a O'Higgins, que data de abril de 1835, regalo del presidente Putin a Cristina Fernández, comprado en Nueva York. Así es. Yo quiero proponer un brindis por este libro tan bueno, por esta muestra tan hermosa, por esta presentación tan cálida y tan interesante, tan activa de pensamiento. Así que si están de acuerdo, no sé si va con el rigor del encuentro, pero me parece que vale. Absolutamente. Yo tengo agua, Diana, no sé qué tenés vos en tu vaso de... Gin tonic. Pero tuviste tiempo de prepararlo, Diana. No vale. Acá estamos. También estoy con agua. Gin tonic. ¿Qué va a agregar? Estamos mirando la presentación a las dos acá. Marlis. Hola. Felicitaciones, ¿ah? Gracias. Salud. Gracias. Salud por el libro, por la presentación del libro de Alexis. Excelente libro. Que realmente desde el museo y desde la fundación queremos agradecerles. Es una belleza el libro, realmente, desde el diseño, pasando por la edición, y obviamente el contenido es precioso. Y realmente deberían todos tenerlos en su casa. Así que pasen por el museo a verlo, por lo menos, que es muy lindo, de verdad. El libro es hermoso y la muestra tenía una potencia increíble y lo que yo digo siempre es que Alexis encontró la manera de, desde el arte contemporáneo, darse el gusto de hacer escultura monumental. Y eso se trata, totalmente. De entender Si lo que hablamos- significa ser un escultor también, ¿no? Como entender lo que significa, digamos, tratar de encontrar esa respuesta, todavía no la encontré, pero ¿qué significa ser un escultor? Todo, digamos. Bueno, pero ¿sabés qué, Alexis? Y quizá también estoy respondiendo a una pregunta que hizo Silvio, porque uno de los grandes disparadores de tu obra y del libro tienen que ver están en parte respondiendo una pregunta que yo siempre me hacía, que tenía que ver, bueno, los monumentos tuvieron su razón de ser en un determinado periodo histórico, respondiendo a estos cánones, a estos mandatos, a estos referentes, y en realidad vos subvirtiendo, dándolos vuelta, forzándolos, retomando estas alegorías y poniéndolas en tensión para repreguntar, estás como poniéndolos en función nuevamente. Cosa que hasta ahora habían quedado como mudos los monumentos, porque convengamos que si no nos acercábamos y mirábamos la chapa para ver a quién representaban, y las más de las veces se transita por la ciudad sin acercarse ni tenerlos en cuenta. Entonces, esta acción, esta elección tuya, en realidad, bueno, quizá respondiéndole a Silvio, es un monumento insurrecto. Y agregaría algo más, que me parece que además de que ese canon o que ese criterio, o diría esa política estatal de monumentos es anacrónica, quizás también hay algo de lo que del trabajo de Alexis que a mí me interesa mucho, es que está planteando una nueva política de monumentos. Total. Claro, es que el monumento es político. El monumento es político. Claro. Y desde ese lugar que surgía también de la pregunta de Diana y Ancha, ¿no? Porque cuántas veces hablamos, Alex, de que eras poseído por el espíritu de Víctor de Paul cuando estabas haciendo la escultura, y yo le decía a Alexis que para mí eres como un aprendiz decimonónico
que le salió mal el proceso de aprendizaje, que siempre en algún lugar se desvía, donde tiene que hacer la réplica, donde tiene que aprender por copia, aparece siempre la mutación, aparece la perversión, y en ese lugar es donde nos fascina y donde disfrutamos de la anomalía, ¿no? Tal cual, ahí es donde está la mirada contemporánea. Ese caballo es la perversión perfecta de la mejor escultura soñada por De Paul. Claro. Sí, es como lo que hacemos, digamos, lo que podemos con lo que hay, digamos. Entonces está como también como esas mutilaciones, ¿no? Porque yo llego a los monumentos, y vos en un momento, Marina, dijiste que tú estudiabas los monumentos sobre todo en Buenos Aires. Te diría que casi que en el siglo XIX, fines y XX, Buenos Aires, capital federal, podemos decir, en realidad, ni siquiera Buenos Aires, me animo a decirte. Totalmente, por supuesto. Que estaba, entonces, y una determinada franja, además. solamente un trazado muy, muy puntual. Entonces, llegar hoy en día a eso, por ejemplo, el monumento a Colón, que tuve la suerte de hace muy poquito, hace un par de días, no le cuenten a nadie, pero pude, toda la reja abierta, bueno, ingresé y pude sacar unas fotos increíbles y pude tocar ese mármol y meterme abajo en esa especie de meadero que hicieron, sí, no sé, porque no sirve para nada, está como todo abandonado y lleno de pedazos y de fragmentos de restos de ese. Entonces, ¿cuál es? Bueno, eso es lo que quedó, lo que está vivo, ¿viste? Como esa cosa que irradia una energía. ¿Importa ese pilar, falo, gigante? No, importa eso, ¿viste? Para mí, como lo que quedó ahí, el resto de todo eso, que me parece que es lo que es la materia más viva, lo que quedó de toda esa energía, de esa potencia, digamos. Igual quiero agregar una cosita, un pequeño detalle más, sobre todo para los que vean, los que tienen el libro, si lo vieron, por lo menos es algo que yo, después que terminamos el libro, viste que a veces no te da tiempo tanto de razonar algunas cosas, de pensarla, y es de la atrás hacia adelante, ¿no? Hablamos de esta bella perversidad de los dibujos de Alex, que son fantásticos, donde no hay un cuerpo humano de verdad, hay personajes bebés, hay siempre un animal, personaje principal perverso, que hace cosas tétricas, desagradables, y de golpe, eso fue en el año 2009, y de golpe avanzaste y empezaste a liberar algo tuyo, que yo creo que esa perversión se empezó a volcar en el tema del descuartizar el cuerpo y hacerlo presente, y estos tientos, y esto de Tupac Amaru que armaste en tus dibujos, y luego aparecen las raíces de los árboles, que también cuando vos decís son retratos, pero son retratos tan PPP, tan primerísimo primer plano, que son casi situaciones retorcidas de cuerpo, ¿sí? Y cuando vas avanzando y vas avanzando por el cuerpo, pasaste por la performance de Silvio también, que te sirvió todo este tema del dinamismo del cuerpo, volviste otra vez a la perversión trabajando a partir de la monumentalidad, y pusiste el caballo en una posición que nadie se podría imaginar que tuviera esa posición tan sexual el caballo, y una república boca abajo, casi exhalando el último suspiro de un orgasmo de muerte. Digamos, creo que ese cosa de lo corporal tuyo, que lograste, digamos, como un mantra, sacarlo, ¿sí? Y mantenerlo, hay una cosa de esto, de la perversión desde tus dibujos del 2009 a esta perversión de repensar una situación monumental desde otra mirada y creando otra situación totalmente diferente que para mí, digo, chapó para un artista tan joven y con tanta capacidad para eso. Sí, absoluta. O sea, es muy lindo que rescates eso, Mónica, sobre todo porque tiene una dimensión muy especial en el libro, ¿no? La construcción de ese relato, porque vivimos también, no sé cómo lo ves vos, Alex, me parece que fue algo que fue aflorando con el proceso del libro, ¿no? El encontrar ese propio relato sobre tu obra y sobre esa trayectoria de 10 años que recorre, 12, 15, no sé cuántos son ya, recordar las fechas de las primeras. Que recorre. Una anécdota personal, hace poco me encontré con alguien que me preguntaba, alguien del mundo del comercio, del arte, más bien un galerista, me preguntaba cuál era el común denominador de mi trabajo. Y claro, lo único que tenía que decir es el cuerpo, porque en realidad la intención de representar eso todo el tiempo, pero no, ni lo sé, la verdad ni lo sé. Podemos decir el deseo, no sé, las ganas de hacer, las ganas de trabajar, va más por ahí, me parece. No tengo la capacidad de poder
reflexionarlo tanto y detenerme. Para eso están ustedes increíblemente bien, y lo arman en un libro, lo editan y hacen unas cosas fabulosas. Me parece que es Sí, importante. pero hay materia prima. Sin materia prima no se puede hacer nada. No, pero bueno, no, y algo que me parece igual de todos modos, y como lo digo como un gesto también de respeto, en relación a cuando digo que subo, me metí al monumento de Colón, o me podría haber metido a cualquier monumento, al de Roca, ¿por qué no? Digo, yo creo que hay una transmisión en el hacer, hay algo ahí, y me parece que en relación a lo que contaba un poco Flor de la historia del arte, yo los primeros pasos, digamos, la necesidad de la arcilla, la primera arcilla que toqué en mi vida fue en la universidad pública del arte, por así decirlo. En su momento era un instituto universitario, era el IUNA, y esa arcilla supuestamente había sido, o aparte de esa arcilla era de Fioravanti. Digo, hay algo ahí, hay una relación y un amor por lo que uno hace, porque uno se levanta todos los días muy temprano para hacer esto, no es que, así sea, digo, hoy tal vez no tallamos mármoles, porque no podemos, pero digo, no importa lo que haga, pero digo, hay un amor en el hacer, y yo respeto mucho y aprecio mucho eso, digamos, cuando yo no solamente, digo, veo eso también cuando veo el monumento, ¿no? Veo los 10 años de producción de un monumento. Bueno, nada, quería como también tener como pues si uno parece como irreverente en esa idea, que me parece una palabra que salió todo el tiempo, que es perversión. Bella perversión. No sé dónde me deja, pero bueno, nada, me gusta, y pienso en eso, ¿no? También en el respeto por el hacer, y lo lindo que es también poder compartirlo. Bueno, eso. Bueno, me parece más que adecuado, sí, exactamente, Mónica. Cerrar con las palabras del artista, así que gracias a todos por acercarse nuevamente, y ojalá tengan el libro, ojalá lo lean, ojalá nos manden lo que piensan, nos crucemos y lo conversemos, y sigamos abriendo el debate en instancias, ojalá presenciales y muy, muy presenciales. Así que con eso cerramos. Bueno, Gracias a todos. Muchas gracias a todos. muchas gracias. Alex, si querés editamos lo de tu irrupción en el monumento, pero después hablamos eso. Gracias, Mónica, Alejandro, Marina. Gracias, Cris. Un placer, un enorme placer. Un placer realmente. Y los esperamos pronto en el museo. Besos a todos. Chao. Chao.